Hola, buenas tardes. Hola, Pau, ¿cómo estás? Está con el micrófono apagado. Mientras los inicia, voy a saludar Ahora. a todas las personas. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Prácticas Corporales. El día de hoy tenemos a un tremendo invitado increíble. He sido testigo de su trabajo y nada, qué maravilloso, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido, Pau Arán. Gracias, Fernando. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, con frío. Aquí estamos ya entrando en el invierno. En el invierno duro, ¿no? Bueno, sí, pero está bien, todo bien. Viendo las circunstancias, no me voy a quejar de nada. Tenemos salud, es mucho, pero y además nos dejan salir a la calle. Pero bien, estoy tranquilo. Qué bien. Qué gusto escucharte y qué gusto escucharte decir eso también. Sí, sí, no sé. También yo me sorprendo de que esté tranquilo. Como que no esperaba estar tan tranquilo en toda la situación que está pasando, ¿no? En cualquier país, en, en general. Estoy como tranquilo y con ganas y motivado. Entonces,
bueno, mejor me quedo así un rato. Muy bien, que así sea, por favor. Pau, te quiero contar que tenemos hartas personas mirándonos ahí de todos los países Wow. pensados. Hay personas de Perú, Colombia, México, Chile, Bolivia, wow, así de muchas, muchas, muchas partes. Así que nada, qué alegría tenerte el día de hoy junto a nosotros. Le contaba al equipo del Centro MB2, que es el espacio que dirijo, que para mí era muy importante hacer la entrevista contigo y poder conversar particularmente contigo, porque hemos estado hace algún tiempo conversando algunos proyectos, algunas ideas. Entonces nada, es genial poder tener esta posibilidad también antes. Y como infidencia le puedo contar a la gente que tuve la posibilidad de ver tu trabajo eh, antes de que estrenaras tu obra, la obra que ya estrenaste ahora, ¿no? Sí, carta de amor, lettre d'amour, le llamamos en francés. Sí, sí. Así que tuve la posibilidad de verte ensayando esa obra antes de que la estrenaras y que ya era increíble. Así que, wow, gracias por estar aquí de nuevo. Te lo voy a seguir agradeciendo porque además que nos regales tiempo para conversar es maravilloso. Y siempre, siempre. Tiempo para conversar es lo que no tenemos muchas veces. Así es. Bueno, y para que las personas te conozcan, bueno, ojalá que todos hayan podido entrar a las redes sociales, si uno entra a YouTube puede encontrar tus videos o en Instagram también, pero para quienes no te conocen, preguntarte, ¿quién es Pau Arán? Eh, pues Pavarán es pues un ser humano. No, soy un bailarín y que también me ocupa mucho, me interesa mucho la docencia y me interesa mucho también la creación como guía también, no solamente como intérprete, y que estoy en un momento pues de transformación en el que he estado pues 15 años trabajando en una compañía en Alemania y que vengo de Barcelona, que vengo de un lugar del sur de Europa, el Mediterráneo, con medios muy distintos a los que me encontré en Alemania, donde todo está mucho más europeizado y mucho más occidentalizado, más todavía. Y Pau Aranes es todo eso, es una mezcla de todas esas cosas de, de la danza que ha hecho, de a dónde se quiere dirigir ahora, de todo lo que carga desde su cultura. Eh, es eso, un bailarín, docente, creador, que está empezando nuevos caminos. Ese soy yo hoy. Muy bien, gracias Pau, gracias. Y Pau, ¿nos puedes contar cómo comenzaste en la danza? Sí, sí, sí. Yo empecé con 11 años a hacer baile de salón. No sé si se le llama así como en diferentes lugares. Hay algo como que hubo una ola muy fuerte en Europa, sobre todo, y en España llegó como en los 90 el baile deportivo, que le llamaron, como Mm. competición. Y yo no sé por qué me puse a hacer eso, baile de salón social, y en algún momento se transformó a algo más tipo competición. Y estuve desde los 11 años haciendo eso. eh, Wow. sí, hasta los 21 20 21 y combinaba a veces con ballet, con danza contemporánea, jazz, así. Y en algún momento con 20 21 decidí dejar todo eso porque no me servía más la competición. Sentía que la competición era conmigo mismo, no con otros. Ni otros. Y me puse a solamente hacer danza contemporánea, ballet, danza de improvisación contacto, jazz, danza moderna, todo lo que pillaba. Eso fue como más ya hacia los 20 21. Y ahí le di bien duro hasta que a los 23 24 decidí irme de España y probar otros lugares, otra formación. Pero empecé con eso, con el baile de salón. Y del baile de salón saltaste como a estas tendencias o estas estéticas más contemporáneas. Y luego de eso, en ese viaje, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cuéntanos. ¿Te refieres en el viaje? ¿Sí? O sea, cuando dices luego salí de España. Sí, sí, porque yo me decía, bueno, pues estoy en Barcelona, ¿no? En la región de donde yo nací, Sí. que es la región de Cataluña, de Barcelona, y de pronto me dije, bueno, quiero pasar por Madrid, como ver el resto del país, ¿no? Cómo es. Eh, bueno, porque si saben como que
culturalmente hay ciertas cosas que son un poquito distintas, también la lengua, y como que la realidad a veces se queda en una región y uno no sabe lo que hay en otras regiones. Y yo me dije, bueno, quiero ir como a la capital de España y a ver qué pasa. Y nada, me fui allí a pasar un tiempo, me fui a pasar un tiempo ahí y fue muy bonito, la verdad, Muy porque bien. encontré que todos los mitos también que tenía como algunos mitos también culturales, ¿no? De la capital de España y como el centro del país, como que sí hay cosas, pero había muchas cosas que a través de la danza me encontré con una formación bastante buena, con unos docentes, unos profesores y unos profesionales muy interesantes, con gente de muchos lugares del mundo que vivían en el Madrid en ese momento, que estaban ahí, convergían en ese lugar. Y entonces sí que entonces ya me fui. Ahí sí que me estuve como 2 años en Madrid, que yo los disfruté mucho, y después ya sí que me fui. Me fui, quería irme como por Francia, quería también irme como para Alemania, Suiza, no estaba muy claro. Y en algún momento en Francia vino una ex bailarina de la compañía de Pina, que venía a dar un taller a París, a un atelier, a un centro creativo, de creación que tiene Caroline Carson, y organizaban este taller para esta bailarina que se llamaba Malou Godot, francesa. Y ella entonces me propuso que por qué no iba a Alemania a estudiar a la Universidad de Artes de la Wolfgang, Hochschule se llamaba en ese momento. Y allí que me fui a hacer la prueba y me pusieron de los 4 años de formación, me pusieron en el tercer año para cursar tercero y cuarto. Y previamente también había tomado clase con Nazaret Panadero, que era otra bailarina que ella sí que todavía estaba y está en la compañía de Pina, española, y con ella me formé en Barcelona. Era uno de los viajes que hice de Madrid a Barcelona, yo ya estando en Madrid. Entonces como que hice esos dos intentos en Francia y así en España, pero después ya me subí para arriba y me fui para Alemania con la intención de formarme. Lo que ocurrió es que cuando me estaba a punto de empezar ese curso, a la semana Pina hacía una audición. Entonces mi formación, mi capacitación como que se vio interrumpida porque al tomarme en la compañía ya como que pasé un año de transición, medio en la universidad, medio en la compañía, y ya luego solté la universidad y me quedé en la compañía, viniendo de todo el proceso, ¿no? De Barcelona a Madrid, de Madrid para Alemania, pero esos fueron 3 4 años. Cuando dejé ballet de salón, 3 4 años de esa transición Barcelona-Madrid, Madrid-Europa, y arriba. Y ahí ya empecé la vida, digamos, profesional otra vez, porque yo venía de bailar y trabajar. Entonces hice ese parón como de formación, de transformación, esos 4 años, ese viaje que le llamo. Me expliqué bien porque a lo mejor estoy liando a todo el mundo. Está todo perfecto. Yo voy siguiendo tu viaje de manera, yo voy imaginando todo tu viaje y me parece increíble. Creo que si mi cara es un poco así es porque me parece que es increíble toda la historia. Fue bastante increíble, fue un viaje bonito, la verdad. Mira, hoy escuchaba un chico, una entrevista de un cantante joven que se emocionaba en un espectáculo y decía, es que los sueños se cumplen. Y la verdad es que, bueno, sin ganas de ser tampoco, ¿no? Como melodramático y nada, pero sí que hay algo de más que los sueños se cumplen, que es que como suena muy, muy kitsch, pero sí que, bueno, que cuando uno trabaja duro, también pueden pasar las cosas para bien. Y a veces no, a veces, por mucho que uno proyecte, no le salen las cosas, pero a veces salen. Y esta vez salió. Así que Qué bien. Bueno, me imagino que debe haber sido maravilloso entrar al Folkman. Justo la semana pasada hablábamos con Paola Aste sobre danza moderna y nos contaba que ella también pasó por Folkman y cómo fue estar allá. Y claro, ahora tú también nos cuentas que estuviste allí, qué maravilloso, y luego pasas a la compañía. ¿Cómo es ese paso entre la universidad y llegar a la compañía? yo en la universidad estuve muy poco, ¿no? Como te digo, yo llegué y con la intención de estudiar, pero claro, pasó eso otro, entonces como que yo tuve que tomar una decisión y los mismos maestros, el director, que en su momento era Lutz Foster, me dijo, chico, te tienes que ir para allá, no hay más. O sea, te están llamando. Pero entonces me quedé como unos meses, como que cursé el primer semestre de invierno.
Entonces no puedo hablar mucho de la Folfang. Lo que sí te puedo decir es que es un lugar al cual tengo mucho respeto. Creo que es una formación de calidad. Creo que carga un patrimonio y un legado súper importante para la danza moderna en Europa. Em, y yo lo disfruté mucho. Y de hecho, lo que sí que disfruté mucho son las amistades. Muchos amigos y especialmente amigos latinoamericanos que claro, estaban allí. Cuando llegas a Alemania y no hablas ni papa de alemán, pues, y con un inglés medio así, pues de pronto, claro, pues ves a un venezolano y lo quiere abrazar y comer a besos. Porque es como... y muchos de los amigos en Alemania que guardo aquí en el corazón y con los que tengo todavía hoy día relación son de allí, de la Folfang, de los conocí allí. Entonces, ese paso fue importante, como fue, sí, como que cuando Pina me tomó en la compañía me dijo, pero yo sé que de todas maneras estás en la Folfang, como que estabas queriendo ir a la Folfang. Por tanto, estos primeros meses, quédate explorando e investigando, tomando los talleres de la consagración de la primavera, como que para ella era importante que yo me estuviera unos meses en la universidad, aunque estuviera con ensayos allí, porque cuando tuviera tiempo, que me fuera a la universidad. Como que para ella era importante que antes de pasar completamente a la compañía, que estuviera unos meses ahí viviendo de ahí. Y ahora entiendo por qué. Porque los profesores que habían ahí, el tipo de clase que se daba es muy distinta al tipo de clase de una compañía, de un calentamiento. Y además el ambiente, puedo imaginar estar 4 años allí. Si a mí me sirvieron esos meses, estar 4 años es maravilloso. Yo imagino que a mí me vieron que venía de una formación en Madrid, en el conservatorio, como que vieron que podía saltar directamente al tercer año por alguna remota casualidad. Pero fuera de eso, o sea, en cualquier momento cualquiera, 1 año, 2 años, 3 años ahí, 4 años, claro que sí, como esa y muchas otras escuelas en cualquier parte del mundo, ¿no? Que no solamente sea la Folfang. Y el paso fue así, fue como una transición bastante orgánica porque era como evidente, ¿no? Que tenía que soltar una de las dos cosas y ya entré directamente porque un bailarín se tenía que operar de una hernia y me dijo, pues tal vez ya puedes empezar a aprender de esto y así porque él no va a poder bailar, pues ya puedes entrar tú. Y eso aprendiéndome también mi parte de la consagración de la primavera. Pero me gustó mucho empezar con esa otra pieza, que era la leyenda de la castidad, se llama así. Y era una pieza mucho más de danza teatro, de, como digo yo, de zapato y de chaqueta. No, Sí. ¿no? Esas cosas de Pina que tiene de los años 70 y 80, ¿no? Te- Esas mm. cosas. Y también en los 90 tiene zapato y chaqueta. Pero bueno, de esas épocas. Y fue muy interesante. Y además trabajar con el grupo, con un grupo que era estaba muy junto y era un grupo muy experimentado. Entonces eso sí que fue bonito, transitar de la universidad, tener ese impacto, como tú comentabas ahora, en un lugar que se valora como ese primer impacto y de pronto llevarme lo poquito o mucho que pude tomar de ahí y llevármelo a una compañía donde veía la práctica de todo eso, porque muchos de los bailarines de la compañía han pasado por la Folfang, por la universidad. No solamente, pero la mayoría sí, o han tenido una relación con los maestros eh, que estaban ahí. Como que está toda esa historia, ¿no? Para la compañía es importante esa relación, siempre lo fue. Wow, Eso qué precioso. no me lo invento yo. O sea, eso lo puede decir cualquier compañero o compañera o la relación entre la universidad y el trabajo de la compañía donde he estado 15 años es relevante. Esa relación es muy relevante. Pau, y en ese sentido nos podrías contar es la experiencia de trabajar con Pina, tener a ella, esta gran mente de la danza mundial, en la sala, dirigiendo, coreografiando. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, yo os digo, siempre lo intento decir porque, verdad, estas cosas, yo voy a hablar de mi experiencia. Por Pues supuesto. cualquier otro compañero diría, pues esto no era así o para mí no era así, no lo sé. Y me cuesta mucho hablar de alguien que además no está, alguien de la que casi nadie habla, incluso ni siquiera mis colegas más mayores, más experimentados, ¿no? A los que yo admiro como los veteranos, los que formaron eso, ellos casi hablan súper poquito. Yo tal vez tengo una cierta distancia porque
porque vengo de otra generación y además fue más corto en mi experiencia. Yo no estuve 45 años ahí. Yo creo que si hubiera estado 45 años tampoco querría hablar de nada, porque está muy cerca todavía. Pero no sé, yo lo que os puedo contar es que a mí me pareció sublime el encuentro con ella. Eh, yo tenía la sensación siempre que era un lugar como súper difícil de acceder, con gente como muy lejana, muy intocable, ella también, como siempre lo vi así cuando estudiaba. Y por alguna razón yo no me olvidé de esa memoria. Como que todavía me acuerdo cuando esto que te acabo de contar, de Madrid, de Barcelona, de Francia, me acuerdo. Es como si fuera pasado ayer. Es muy fuerte, no sé por qué. Entonces, el hecho de llegar me acuerdo mucho, ¿no? De llegar y de ver que era alguien normal y corriente, de carne y hueso, que sí, una persona, pues como todo el mundo puede leer en las entrevistas o sea, o ver también en los vídeos o leer en los libros. Claro, sí, alguien totalmente dedicada a su trabajo. Eso está claro, si no, algo así no sale de la nada. Em, una mujer que también decía ella, no lo digo yo, está cuando aceptó el premio de Kioto, lo decía, ella amaba a sus bailarines y lo que quería era mostrar al mundo lo bonito que eran sus bailarines. Me quito yo de la lista, hablo ahora de mis colegas, o sea, alguien dedicado totalmente a su trabajo, a la danza, creía en lo que hacía, o sea, amaba lo que hacía, más que creer, amaba lo que hacía y amaba a la gente con la que trabajaba, con todos los, imagino, pues en 45 o 50 años de historia, ¿no? Todas las colisiones que eso significa, todos los problemas que eso significa, pero el amor por el movimiento estaba ahí todo el rato y cuando tú llegabas ahí lo veías. Si veías un grupo que de pronto pues era súper distinto, pero estaban todos como orbitando alrededor del mismo sol. Y eso mucha gente incluso, ¿no? O gente con menos intenciones menos bonitas lo criticaron mucho, ¿no? En sus épocas. Puedes leer cosas a veces de otras épocas. Ah, es que Pina Bausch les robaba al vampira, le robaba los movimientos, ¿no? El material a los bailarines. Al principio, como que nadie entendía esa manera de trabajar. O los bailarines, que es una secta, decían. Me acuerdo que cuando yo iba ahí decían, pues eso es una secta. No, no es una secta, es un pueblo perdido en Alemania, que es muy importante para la industria en Alemania, es una región muy relevante en la historia de Alemania, con muchas culturas en proporción en metros cuadrados, a nivel como demográfico, es una de las regiones, creo que en el mundo incluso, o en Europa, con la mayor cantidad de culturas por metro cuadrado. Y sí que es verdad que hay mucho, lo que le llaman la iglesia libre, o la religión. Entonces, tienen muchas sectas también. Es verdad, es una región como en Alemania, no sé por qué, pero eso no tiene nada que ver con Wuppertal, o sea, con la compañía. La compañía es un teatro municipal que podría haber sido cualquier otro, un centro cultural, pues ahí tenían su teatro y llegó esta señora, que allí puso un señor también en su momento, y probando, probando, se convirtió en lo que se convirtió, de una forma muy natural. Entonces, como que había un contraste para responder a tu pregunta, perdón, que doy 30.000 vueltas, Todo bien, todo bien. pero había ese contraste de como el nombre, ¿no? Pina Bausch y los libros y todo, y la historia de la danza teatro en el mundo y todo el mundo viajando y viendo a Pina Bausch, como esa cosa tan mitológica, pero después había un grupo con sus bailarines que entraron y fueron y llegaron y vinieron y se fueron, viajando y viendo a Pina Bausch en esa ciudad, buscando y creando, y de pronto pues aparecía gente nueva y de pronto se iban bailarines y de pronto volvía un bailarín que hacía años que no estaba porque ella quería que viniera para una producción, como algo muy de una familia grande. Y eso entonces me ponía a ella y a su grupo y a su historia en otro lugar, en un lugar mucho más cercano. Entonces fue como, ah, espera, que es más relajado, ¿no? Eso fue un poco. Claro, debe ser lo que yo también leí hay un libro que es como el Pina Bausch Source Book, que habla sobre estas entrevistas o estos comentarios que decían, claro, eso es una secta o cosas así tal y como tú lo dices. Sí, claro, sí que era una cosa muy de casi casi monárquico, ¿no? Porque es decir, a ver, la decisión las tomaba ella de las cosas, pero es verdad que había una sensación de co-creación y de colaboración.
no era, no era una dictadura. Entiendo, Mm. entiendo. Y también la intensidad con la que trabajaban, ¿no? Si también puede ser eso mismo, la fortaleza que tú dices de tus colegas y lo que se crea en el grupo es porque también están tanto tiempo trabajando juntos, compartiendo sudor, tiempo, espacio, bueno, antes de esta pandemia, por supuesto, pero compartiendo sudor, tiempo, espacio, que es imposible no generar algún tipo de energía potente alrededor. Pues, pues bueno, pues tú lo dices, claro, o sea, pasa todos los colores. Lo que te quieras imaginar, pues imagínatelo, claro, o sea, amor, desamor, cariño, amistad, confrontaciones, cuestionamientos personales, dificultades en una sociedad. Es una mini sociedad, claro, cualquier compañía es una mini sociedad, pero si es una compañía con un contacto tan directo con las necesidades, con la humanidad, con la parte humana de la verdad también, de los cuerpos, que no solamente es cuerpos ejecutores, ¿no? Cuerpos ejecutantes, o sea, que son seres vivos, seres humanos, hombres y mujeres que bailan. Como me acuerdo que leía una vez una entrevista de ella y decía que a ella no le interesaba los bailarines. O sea, no, como decía que ella no, ¿cómo le decía eso? Bueno, tal vez me equivoco, pero venía a decir un poco que no se trataba de bailarines, se trataba de hombres y mujeres que bailaban. Entonces, como que implica, ¿no? Ahí de alguna manera se abraza, se implica toda la parte humana, el universo de la persona también emocional. Y todo eso, pues trae las interacciones que te puedas imaginar en un grupo de personas. La vida privada no está fuera del estudio. A veces sí, pero a veces no. A veces es parte del proceso creativo. Lo que le pasa a alguien en su vida, a veces ves piezas y dices, ah, alguien decía, sí, es que en este año, en esta creación, yo sufrí de esto, me pasó esto, lo otro, y por eso ves, hice este movimiento, o por eso está, aquí es que yo estaba en esto, por eso hago estos gestos. Como que hay una relación entre la cronología un poco, ¿no? De cada una de las vidas de los componentes artistas eh, a lo largo de las piezas. Entonces la pieza ya, esa pieza de ese año, pues seguramente, teniendo todo esto que estoy diciendo en cuenta, seguramente la pieza tenía otro color. Es decir, no es vamos a trabajar sobre este tema y ya hay un título y ya hay toda la dramaturgia escrita y ya está todo preparado y solo hay que instrumentarla, ¿no? Como los ejecutores tienen que ejecutarla. No era para nada eso. Yo nunca vi esa compañía trabajar así en 15 años. Sí que había la consagración de la primavera, Ifigenia en Tauride, es decir, coreográfico, material coreográfico, obras coreográficas, pero incluso esas, más como, ¿no? Como ballets. Pero incluso eso fue un trabajo de búsqueda, lo ves en las fotos y en los libros. Son trabajos que ella y su equipo y sus bailarines de su tiempo buscaron y crearon. Eh, y como digo, y el resto es el resultado de realmente ellos, ellas, ella, allí, en aquel momento. No podía ser otra cosa, tenía que ser eso. Mm. De verdad es como eres una ventanita a ese universo. Bueno, una ventanita muy pequeña, ¿eh? Porque aquí si tuvierais a gente que realmente puede hablar con propiedad, lo quiero decir porque me quiero quedar tranquilo de que no... Bueno, es que yo... Alguien me dijo una vez, una compañera de trabajo, que es la bailarina española de la que os he hablado antes, se llama Nazaret Panadero. Y ella una vez, no me lo dijo a mí, pero lo dijo, yo estaba delante, dijo, le tengo mucho respeto a las palabras. Y cuando dijo eso, hice, ¡guau! Y sí, señora, hay que tenerle mucho respeto a las palabras. Y además cuando hablas de alguien o del trabajo de alguien que normalmente que es casi pornográfico, ¿no? Pero yo intento hacerlo desde un lugar, desde mi experiencia y os puedo comentar pues como yo veo las cosas. La danza, podemos hablar de la danza, de mi experiencia con la danza teatro, de hablar de Pina como persona que yo conocí en mi vida, pero bueno, qué poco sabré yo de todo lo que fue una persona durante 69 años, ¿no? Claro que sí. Pau, tú dijiste antes algo de zapatos y chaquetas cuando hablabas de danza teatro. ¿Nos puedes contar cómo? Ah, claro.
El saco también. Y claro, y tacones también. ¿Nos podrías hablar más sobre eso cuando hablamos de danza teatro? ¿De qué hablamos? Mira, os he buscado una cosa. Yo estuve haciendo, una vez me propusieron hacer como una pequeña introducción y lo que fui es un poco viendo qué encontraba en los libros y había ahí como una especie como de texto. Y tal vez te puedo, si me preguntas de qué hablamos cuando hablamos de danza teatro, para también estar tranquilo y dar algo que está editado y que está curado, que lo cuestioné, se lo mostré a un compañero de la compañía en su momento, me quedo tranquilo, te lo voy a leer. Por favor, no hay ni un problema. Mejor que ponerme yo a filosofar, pero creo que es bonito así. Mira, dice, la danza teatro corresponde a la danza que emplea fuertemente elementos expresivos del teatro y que sirvió de inspiración para el desarrollo del teatro físico contemporáneo. La danza teatro surgió de la danza expresionista alemana, esto sí, en Weimar, Alemania, y la Viena de los años 20. El término aparece por primera vez alrededor del 27 para identificar un estilo particular de danza que emerge de las nuevas formas de danza expresionista, lo que le llamaron el Ausdrucktanz en alemán, que se desarrolla en Europa Central desde 1917. En la danza teatro lo importante es el contenido humano, social, histórico, filosófico reunidos en la dramaturgia personal del coreógrafo, su visión del mundo. Sus principales exponentes incluyen a Rudolf von Laban, Kurt Jooss, Mary Wigman. Comenzó a ser difundida más ampliamente por coreógrafos principalmente alemanes, discípulos de algunos de los anteriores que fueron estudiantes de Kurt Jooss, por ejemplo, como Pina Bausch, Reinhard Hoffmann o Susanna Linke, que fue discípula de Mary Wigman. Esto sería un poco como una cápsula, una pildorita de lo que viene a ser la danza teatro. Así un poco más como cosas que no dice ese texto, es un poco como esta confrontación en los años 20, ¿no? En los años 30, sobre todo los años 20, de empezar a ver que el ballet no era suficiente para expresar lo que estaba ocurriendo. Pongámonos en contexto también en Europa. Años 20, estamos a las puertas bueno, a las puertas, años después, décadas después, pero estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el aroma político y social y cultural en la crisis que había en ese momento, yo no estaba, pero se entiende que hay una respuesta también artística y el movimiento lo necesitaba. Y de ahí empieza a salir, ¿no? Esa necesidad de decir cosas que la nomenclatura, el lenguaje del ballet no estaba consiguiendo satisfacer, no estaba consiguiendo contar, sin removerlo, al contrario, porque también, o sea, cuando ves las clases, por ejemplo, que Kurt Jooss y Sigurd Leder, ellos construyeron el método Jooss-Leder, ves que las posiciones son del ballet, es decir, las segundas posiciones, primeras posiciones, las cuartas, el trabajo del torso es más redondo, pero ya hay un matrimonio también con el ballet, o sea, no es para nada la contracultura o la revolución o la guerra declarada al ballet, para nada. Pero sí que hay como una renovación o una revisión de los códigos dancísticos, por decirlo así. Y la danza de teatro empieza a investigar también todo esto, ¿no? Lo que os he contado, lo que os he leído, eh, esta necesidad de decir otras cosas de otra manera, que es una hibridación también finalmente. La palabra ya lo dice. Claro. En ese sentido, el intérprete es quien está puesto como primer material, ¿no? Y yo creo que también, claro, si hablamos de danza teatro, tenemos que hablar de todos estos nombres que acabo de dar. Es un abanico, es como un pavo real. ¡Oh! Un montón. Si hablamos ahora mismo del trabajo de Pina, que si puedo hablar de danza teatro, puedo hablar a través de esa habitación, porque es solo un cuartico. O sea, hay que tenerlo en cuenta sin querer desmerecer la obra de Pina Bausch. Pero me Por refiero, supuesto. hay muchas más líneas de trabajo, ¿no? De la danza teatro, pero si puedo hablar de alguna, puedo hablar de esa un poquito. Y ahí sí que, claro, que el intérprete tiene un valor, una relevancia, una importancia. Lo que trae ese bailarín o ese intérprete, vamos a llamarlo intérprete, esa o ese intérprete, lo que trae, lo que carga, lo que puede proponer, lo que tiene que decir desde su cuerpo, eso está claro que le interesaba a ese tipo de danza teatro.
también los roles, ¿no? O sea, eso también lo podemos leer, eso en muchos libros, pero hablamos de los años 70 en ese caso, hemos hecho un salto, o sea, ya estamos hablando pues que una niña que nace en el año 40 crece y en los 60 se encuentra con 20 años en medio de, pues, de esa Folkwang Universität, con sus viajes, su bolsa de estudios con muy temprana edad, un año que se alarga a 2 años a Estados Unidos y de pronto vuelve y sigue con pues, su maestro, con todo el ambiente de la universidad, en la ciudad de al lado, que es Wuppertal, con esta propuesta, o sea, empezando, y al final llegamos a ese Tanztheater Wuppertal Pinabausch que de pronto están en los 70 cuestionando uno de los temas, por decir uno, es todo este rol hombre-mujer, toda la relación de lo masculino y de lo femenino en esa sociedad. Entonces, claro que el intérprete como individuo tiene mucha importancia. Sí. Y en ese sentido, ¿hay algún tipo de formación particular que crees tú que era necesario para poder trabajar allí o no? ¿O es todo, cómo lo ves tú eso? Mira, yo lo veo que he estado trabajando con compañeros y cada uno, como decimos en España, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Cada uno venía de una formación distinta, gente con una formación en ballet súper potente, gente con una formación mucho más autodidacta, totalmente libre, gente que venía más del contemporáneo, de la danza moderna, un par de actores y actrices por ahí que caían de vez en cuando o que habían trabajado con ella en su momento. Muy heterogéneo, muy ecléctico como grupo. Ahora sí, claro, el material en la compañía a nivel coreográfico ya todos conocían los mismos gestos, ya los veías que todos habían entrado en ese movimiento, en ese lenguaje, que algunos habían incluso preparado, eso sí, algunos sí que había como un grupo grande de gente, o al menos en la época que yo estaba, que todos venían del mismo lugar, es decir, venían de diferentes lugares, pero habían todos pasado por la universidad. Pero no puedo decir que, si es que para llegar a esa compañía tienes que pasar por la universidad de la Folfam. No, hay mucha gente que no. O sea, yo mismo puedo decir que he pasado unos meses por la Folfam, pero yo no hice 4 años de la Folfam. Entonces, como que hay mucho equilibrio, ¿no? Yo creo que eso estaba bastante, a mí me parece que eso estaba bastante cuidado, que fuera así, que hubiera gente de ahí, pero que también hubiera gente que venía de otros lugares, para que no se estableciera justamente como, todos tienen que pasar por ahí. ¿Cómo decirte? Era bonito también lo diferente, la diferencia o lo distinto. Sí, claro. Mm. Sí, claro, qué lindo. Bueno, qué linda experiencia que nos transmites con eso y también qué buen texto ese que nos lees, muy Sí, preciso. es preciso y también al mismo tiempo es simple, pero en su simplicidad tampoco se enreda, ¿no? Para una conferencia así pensé, voy a sacar del baúl ese pequeño texto que escribí. O sea, tengo varios, ¿no? Que hice una búsqueda porque me pidieron en esa vez esa conferencia y dije, bueno, si Fernando quiere hablar de danza teatro, al menos preparo eso. Sí, lo que además me llama mucho la atención es que nos encuadras dentro de este cuarto particular, como decías, que de este abanico, de este gran abanico, hay muchas cosas particulares, ¿no? Pero este es un cuarto especial en el cual tú pasaste y que desde esa experiencia es que también nos puedes contar sobre lo que viviste allí. Me imagino, porque además tú estuviste de gira y en tour y con la compañía. ¿Cómo era el recibimiento de ustedes cuando llegaban a alguna otra ciudad o algún otro país? Un lujo, un lujo. Claro, piensa que yo llego en el 2005. Esa compañía estaba consolidada ya. O sea, esa compañía era levantar un dedo. Es decir, no, no, cuidado, no me refiero que era fácil dirigirla, me refiero que era levantar un dedo y se propone, o sea, ¿qué necesitan? Llegábamos, o sea, y yo de pronto pasé a viajar con una compañía, todos con un cuarto en un hotel, un cuarto para cada uno, y viajando, ¿no? En todo el mundo, en teatros maravillosos. Yo era como, wow, ok, ¿será que yo valgo la pena para estar aquí? No, digo, no sé, como que dije, el hotel está más, la calidad del hotel está por encima de la calidad de mi baile, porque, o sea, un hotel con, no sé, tampoco aquí vamos a hoteles maravillosos, pero
pero bueno, todo bien. O sea, yo viniendo de Barcelona, o sea, am, hace tiempo que el Reino de España cayó. Por decirlo así. Perdonen, perdonen, y con mucho cariño a América Latina y con mucho perdón también, que eso tengo yo una historia con eso. Bueno, igual yo soy catalán y por ahí hay como otra historia también, ¿no? Pero yo sentía como que venía de un lugar, no sé, yo nací en el 81 y sí he vivido cosas, pero yo no vengo de una familia ni una familia rica, ni una familia, o sea, vengo de una familia muy humilde y muy normal. Y yo no viajé en avión hasta que yo tenía a lo mejor 18, 19 años y fue un vuelo corto que era como, wow, o sea, y no sé, de pronto eso ya era un lujo también en su momento, pero no sé, puedo deciros que vengo de un sitio que para mí todos estos viajes y la compañía, teatros grandes, y claro que tenía muchas ganas y mucha hambre, pero bueno, estaba alucinado. Un grupo que lo trataban súper bien, lo tratan súper bien. Los teatros, las instituciones culturales, una organización impoluta. Eh, Hablo de lo que yo viví. Yo ahora mismo no sé cómo está la compañía. Yo salí este 31 de julio, después de 15 años, y en los últimos 5 años estuve un poco yendo y viniendo, ¿no? Pero del tiempo así de estar, que del todo, todo el tiempo era todo el tiempo cuidado tras cuidado, o sea, viajando en las giras, en los teatros, como os digo, recepciones, eh, como que uno no sabe, no era la realidad, ¿no? O sea, cuando uno tiene un colectivo, cuando uno es independiente, como ahora, por ejemplo, en mi caso, y seguramente muchas de las personas que nos están ahora compartiendo este momento, cuando tienes un colectivo y tienes un grupito y te las buscas y te las deseas porque no encuentras ni los apoyos, ni los subsidios, ni, o sea, no es fácil. Y es otra realidad. Entonces, claro, cuando tienes eso y además cada todo, ¿no? Una nómina, un pago mensual, o sea, eso es una cosa no solo de Wuppertal, es una cosa de Alemania. O sea, Alemania tiene muchas cosas que podemos conversar, ¿no? Y tener muchos reproches a un país como Alemania, de ahora o del pasado, pues por supuestísimo. Pero a nivel cultural, lo que Alemania está diciendo con el trato que tiene, es decir, hablo de una forma muy generalista, ¿no? Ahora, o sea, seguro que hay muchas, podemos hacer otro debate. Pero a mí me dijo una vez el escenógrafo que trabajó con Pina desde el 1980, porque como que hasta ese momento hubo otra persona muy importante en la historia y el trabajo de Pina Bausch, que era Rolf Botzig, pero como que Peter Pabst es un señor que muy relevante para el trabajo. Las escenografías que vemos a partir del 80 son de él. Eh, Colaborador intimísimo de ella. Y él me dijo una vez, Pau, tienes que pensar que Alemania considera el arte un derecho del pueblo, no un lujo. Y eso me quedé pensando y dije, ah, wow, ok. O sea, que es como que todo el mundo tiene derecho a una educación cultural, artística. Como que la cultura, no el arte, la cultura es un derecho del ciudadano, no es un lujo, no solamente para los que se lo pueden costear. Y la cultura por cultura entendemos muchas cosas. O sea, no solamente la cultura es comerte un tamal, también. Eso es cultura. Y la agricultura también es cultura. No, cultura no es solamente irte al Teatro Central a ver algo pagando $100, ¿no? Quiero decir, pero al mismo tiempo hablo de esto por la diferencia que es, pero claro, nosotros íbamos justo a eso, a teatros pues grandes, importantes. Claro, yo ya me encontré con una compañía que ya tenía toda una estructura, pero seguro que si hablas con otro compañero, otra compañera o otros bailarines de otras generaciones que no tuvieron mi historia, te dirán todo lo que lucharon y todo lo que les costó, porque para llegar ahí, y eso sí lo puedo decir un poco como a modo de defenderlos, ¿no? No les regalaron nada a ese grupo. O sea, ella y ese grupo lucharon mucho. Lucharon, lucharon, lucharon. Mismo si Alemania es un país que la cultura es un derecho, bla, 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 que os he contado, pero ese grupo, o sea, les echaban tomates al principio. Que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, no era que desde el principio se levantaba la platea. Para nada. Claro, yo llegué ya con eso. Yo llegué que eso, que viajas en avión y llegas al teatro, al hotel y todo el mundo es maravilloso y Pina Bausch es Dios.
un poco en esa onda, ¿no? Porque hablamos de una señora que ya ha hecho ya estaba en su último tramo de vida, digamos, artística, sin saberlo, ¿no? Nadie. Pero al principio, ¿no? Al principio tuvieron que luchar mucho, luchar, luchar, luchar. Creer en algo que casi muy poca gente creía. Y lo puedes ver, te lo cuentan los compañeros más mayores, más experimentados, que sí, que hay momentos de muchas puertas, ¿no? Puertas dando golpes, puertas, el público yéndose dando un portazo. ¿Qué es esto? O sea, así. Entonces, y eso también lo dice, por ejemplo, Pina en el discurso cuando recibió el premio de Kioto, que dice en un momento, dice como extremadamente doloroso, en algunos momentos, ¿no? Claro, o sea, se encontró con una compañía de ballet, puro y duro, en Wuppertal. Y de pronto empezó a hacer cosas que eran más como de teatro contemporáneo, conceptual. Cuando hablamos de cosas conceptuales, a veces yo ahora que estaba yendo como por Berlín un poco y veo cosas y digo, si no, genial, la performance, la danza y el arte conceptual en la danza. Pero luego ves una cosa de Pina del 78 y dices, ¿más conceptual que eso? Quiero decir que también hay algo que tampoco es solo de ella, pero es los 70, ¿no? Es que los 70 son los 70. Ahora me he ido por otro lado, perdón, me estabas preguntando otra cosa. Está todo bien, voy siguiéndote, toda la conversación está súper. Yo solo quería preguntarte una cosa más, que quiero saber si tú si viniste a Chile en el 2010, cómo fue eso? ¿Nos puedes contar? Muy bien, encantado. Pues yo encantado. Volviendo un poco a lo que os digo, luego se lo contaré lo de cuando digo perdón, ¿no? Latinoamérica, pero fue muy fuerte para mí. Yo encantado, yo encantado. Yo a mí América Latina siempre, pero sí que hay una cosa de Chile en concreto que me pasó, ¿no? Y, y fue muy bien. Vinimos primero a bailar. Yo vine en el 2006, perdón, en enero del 2007, creo que fue que vinimos enero 2006 o enero 2007, vinimos a bailar. Mazurca Fogo, una coproducción que hicieron en el 98 con Lisboa, la compañía, y yo bailaba. Y después sí que se planteó todo el proyecto, ¿no? De hacer la pieza, y vinimos y nos recibieron súper bien, todos y todas. O sea, empezando por Santiago Amil, el teatro también, todo el mundo. Me voy a dejar nombres porque yo no estaba en la producción. O sea, en la producción estaba como bailarín, pero yo no sé quién organizó Claro. realmente. Arte de Santiago Amil, imagino que el Instituto Goethe, pero había mucha más gente ahí y, por supuesto, Carmen la primera, y Evelyn, pero todos, todos, todos. O sea, no sé, yo lo disfruté mucho, tanto cuando vine a bailar como cuando vine a hacer la creación, que ahí sí que pudimos ver un poquito más. Y lo que pasa es que después yo he tenido una relación después mía privada solo con Chile, a raíz naturalmente de las visitas con Wuppertal, pero a través también de mi amiga Valentina Morales, que nos propuso a mí y a Jorge, un amigo colombiano de la compañía de Pina, que estuvo mucho más tiempo que yo, venimos a presentar una pieza que él coreografió y yo bailaba. Eh, Después Valentina me pasó el contacto de Yasna, que no sé si está por aquí, pero por aquí está. Y a través de Yasna y Cecilia Uñate, la gente de Temuco, de Lautaro, del Centro Cultural de Lautaro, entonces como que empecé a venir a la Araucanía, no sé, las perras danza en su momento, que está la Luz por ahí también y la Denise, que ahora es solo el par de fulanas, el colectivo par de fulanas, como que un montón de amigos en Chile. Y desde lo más institucional con Pina primero y después la parte más como de Pau solo, ¿no? En esos últimos años. Pero siempre me pasaron cosas con Chile, siempre. Pero bueno, también estaba en Argentina, en Uruguay, estuvimos en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, pero no sé, con Chile fue la primera vez en verdad la primera vez que fui a Latinoamérica, bueno, fue a Brasil, pero después la primera vez fue a Chile, o sea, Latinoamérica hispanoparlante, digamos, no portugués, ¿no? Y me dio muy duro porque hay como una mezcla de cosas ahí, ¿no? Sí, no sé si es el tema de hoy, pero tanto la parte del estado de terror, todo el tema de los 80, de los 70, pero también la parte después de hace 500 y 600 años. Me dio muy duro.
muy duro porque yo todavía no había entendido que son cosas también que hay que dejar de alguna manera atrás y hay que renovar. Y eso me lo enseñó un chico de mi edad de la comunidad de Coyo, de una comunidad indígena en Chile, que paseábamos, ¿no? Y nos paseábamos por el cementerio de los abuelos. Y claro, yo le dije, pero yo te tengo que pedir perdón, es que lo siento, no hay cómo, te tengo que pedir perdón en nombre de no sé si mis ancestros, creo que no, porque yo vengo de una familia totalmente republicana que también murió en el Holocausto por españoles republicanos porque no estaban de acuerdo con todo el nacionalismo. Y yo digo, pues si esos eran así, los de antes, cuando se pusieron a ir a las cruzadas, seguramente o sea, no tenían nada que ver. Hablo de Cataluña, o sea, Cataluña es la región del Mediterráneo que en esas épocas, en el siglo XV, estaban más ocupados con el comercio con el Mediterráneo que para el otro lado. Pero digo, bueno, pero de todas maneras, culturalmente necesito decirte esto, ¿no? Y a través del movimiento, de la danza, pero de palabra también. Estábamos allí haciendo esa búsqueda de impresiones. Y él me dijo, pero mira, dice, estamos caminando tú y yo ahora, juntos, y estamos pisando tierra donde en estas tierras están mis abuelos. O sea, que el hecho de que yo esté caminando contigo aquí y estemos caminando juntos, conversando de esto, ya algo está cambiando. Estamos conversando tranquilamente sobre este tema, recordando eso, intentando no olvidar, pero intentando encontrar un nuevo horizonte en estas tierras. Debajo de nuestros pies hay lo que hay. Y no sé, como que, no sé, nos dimos un abrazo y yo sentí que después hubo también una machi que apareció por ahí, mapuche, y fue duro porque preguntó a todos los bailarines de la compañía de qué nacionalidad eran y yo era el último del círculo y yo no quería decir que era español. Digo, esta mujer me va a cortar la cabeza ahora mismo. Una señora mayor, ¿no? Una machi. Y cuando dije que era español se quedó, puso los ojos, dijo, oh. Y cuando terminó el ritual, porque hizo un ritual para bienvenir a los extranjeros, a los forasteros, estábamos en el Espiral, en Santiago de Chile, a punto de empezar el proceso de creación, teníamos una sala, súper bonito. Y yo fui y me acerqué y le dije, mire, digo, yo le quiero también pedir perdón a usted. Yo me la pasé en Chile pidiendo perdón. Y cuando voy a Colombia le pido perdón, a todo el mundo le pido perdón. Y en algún momento esa mujer me dijo, bueno, dice, tú ya vienes de otra generación, tú tienes que entender que tu pueblo hizo mucho daño, pero tú tienes una obligación, que es que tú tienes que cambiar a tu pueblo. Y me dijo, lo tienes que hacer bailando. Pues bueno, pues bailaré, señora. No, y además bonito porque luego me dio la mano, ¿no? Y yo le puse su mano, me la dio y yo la tomé y me la metí dentro de mi camisa en la piel, en el pecho, pero dentro de la camisa, ¿no? Y entonces me miró así y dijo, bueno, vale, tú bien. Como que ella dijo, bueno, a ti te dejo, ¿no? Como, tú me gustas, pero fue duro. Yo llorando, lloraba ella, todo el mundo. Era como todo muy emocional. Y eso fue, pues, el encuentro de la compañía, yo y Chile. Fue ahí. Sin eso no hubiera pasado. Y fue duro para mí, porque no habían entendido lo que los libros nos cuentan. Y que nos lo cuentan como quieren. También. Oh, qué preciosa experiencia, Pau, que ya vamos llegando como hacia el final de esta entrevista que se hace cortísima, pero porque escucharte hablar es un gusto, francamente es nutritivo. Yo solo tengo dos preguntas, una que es mía y una que es de Ocarina Luz, que la dejó en nuestro muro de Facebook. Sí. Y quisiera que Ocarina pregunta, dentro del trabajo creativo, y esto va a ser un poco volver a antes, pero la hago porque me parece importante esta pregunta. Dice, dentro del trabajo creativo de Pina, el proceso creativo en el cual al desarrollo del lenguaje corporal del intérprete, ¿cómo resuelve? Perdón, era mi Está madre. todo, está todo bien, está todo bien. Ya no opera a mi padre de la espalda, pero no, no, todo bien, todo bien, todo bien. Repíteme la pregunta desde el inicio, perdóname. Sí, claro, no hay problema. Dice Ocarina, dentro del trabajo creativo de Pina, el proceso creativo en cuanto al desarrollo del lenguaje corporal del intérprete, ¿cómo resuelve? Si entiendo bien lo que me está preguntando, Ujú. pues lo resuelve desde un lugar de mucha libertad, de dar mucho espacio y desde un lugar de mucho juego, casi te diría de juego infantil, de niños. O sea, de entretenerse, de generar, es como generar el espacio
y hacer espacio literal y hacer espacio en el tiempo, ¿no? Como proteger ese lugar para que cada uno cree. Ella te propone la pregunta, te lleva por donde necesite, al grupo, solos, luego cada uno decide en esa ludoteca, por unas horas del día del ensayo, vas a hacer una cosa solito, quieres hacer algo con alguien, alguien se ha quedado 3 horas en una silla pensando y ¡pum! Salta y hace una cosa brillante o no. Pero desde ese lugar del relajo, te hablo desde mi experiencia, porque yo sé que procesos creativos otros y de otras épocas han sido más putos. Dicho así, como cualquier coreógrafo, no todo es un mar de rosas. Pero desde mi lugar y también con mis conflictos, yo tuve también conflictos en la creación, pero lo resuelve dando mucho espacio y dando la palabra justa en el momento justo. Esto lo tenía mucho esta mujer. Eso sí lo puedo decir y creo que estaría de acuerdo cualquier compañero que trabajó con ella. Es decir, saber muy bien como algo en el ojo, de saber ver, incluso más allá. Esto lo decía también un compañero, ¿no? Como que ella veía algo que tú todavía ni siquiera habías entendido de ti. Esto era muy fuerte. Y también saber qué decir a quién en qué momento. Seguro que esa señora también fue inoportuna en algún momento de su vida, pero en lo general en el trabajo te puedo decir eso, dando espacio, cuidando mucho, observando muchísimo, en un lugar casi de camarero, como de sirviente al grupo, como estando a servicio, y en algún momento, ¡fum!, tomar la rienda, hacer un cambio de dirección necesario y de volver a soltar. O sea, leí hace mucho tiempo el, un libro sobre budismo zen y hablaban de la figura del maestro, como que decían que el maestro justamente es cuando está presente pero sin ser notado, sin ser percibido. Ella, claro que la notabas, estaba ahí y todo el mundo sabía que estaba ahí, estaban intentando darle lo mejor de sí, pero alguien muy discreto, muy discreto a la hora de trabajar, muy observadora. Y creo que esa era, si respondo a lo que me pregunta ella, era eso, desde un lugar muy lúdico, muy respetuoso con los bailarines, como si fuera la primera vez que se dirigía a ellos, con una frescura también. Una mezcla entre infantil, pero también muy educado, muy polite, ¿no? Muy así, muy... Y eso, y observando mucho, escuchando mucho. Me parece a mí, ¿eh? Tal vez. Desde tu experiencia, claro. Sí, Gracias. lo resolvía así, el proceso de creación y el encuentro con los intérpretes, o sea, como que ella establecía una relación individual con cada uno. Pero claro, nosotros veíamos a una, ella veía a 35. Y eso es como ¡pff! La cabeza y dices, wow. Pero es muy interesante practicar eso, como entrenar la capacidad de observación y la empatía para entender qué necesita cada uno. También tiene un riesgo eso. Si empezamos a dar caramelitos a cada intérprete del colectivo, te puedes perder, ¿no? Como malcriar a los hijos un poco, ¿no? O sea, hay algo muy también muy como se gestionaría una familia, ¿no? En los ideales de todos, luego a cada uno hacemos lo que podemos con las familias, no con los hijos, la educación, todo eso, pero como eso, como lo que imaginamos que es lo que sería lo más orgánico, la educación libre o alternativa, la educación holística, digamos, ¿no? Algo muy así, muy en esa dirección para mí, me parece. Entiendo. No sé si Gracias, Pau. Sí, absolutamente. Yo la última pregunta que tengo tiene que ver contigo, de hecho, y con Pau Bailarín hoy día. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué sueña Pau Bailarín hoy día? ¿Cuál es el camino que va a tomar ahora en este tiempo que es distinto, ¿no? Ya nos contaste que el 31 de julio cerraste con la compañía de la cual hemos estado hablando y que ahora estás en tu camino más solitario. ¿Qué es lo que viene para ti? Pues mira, yo ahora mismo tengo 39 años, pasé estos 15 años con la compañía, conocí a Pina 5, estuve 10 más con los bailarines que crearon ese universo con ella. eh, los últimos 5 estuve pensando, entonces como que vengo de esa historia, vengo de lo del baile de salón que te comentaba al principio, me encuentro con 39, sí quiero seguir bailando, sí la danza es una decisión de vida, sí la danza teatro lo es. Em, Mi familia, pues mis papás están haciendo mayores. También tengo ganas de explorar mi propia voz como creador. La docencia me encanta.
pienso que es una manera de transmitir todo lo que uno hace o ha aprendido a próximas generaciones. Es importante esa transmisión oral que si no se va a perder. No es que yo cargue ninguna sabiduría especial, simplemente que lo que yo tengo lo tengo que dar, no es mío, no me pertenece, es como pasa a través y así tiene que trascender la danza. Entonces estoy con ganas de bailar, de coreografiar, de crear, de encontrarme con gente linda, con la que hacer cosas. Claro que me confronta mucho porque a veces no es fácil, mucha frustración de salir de un lugar, pues eso, con tanto no bienestar, lujo, cuidado, y de pronto no tienes más ese respaldo, nadie, no es más ese sello, ¿no? O sea, de otra manera sí, porque lo cargas contigo, pero ya es como salir de eso, entonces te encuentras pues solo, ¿no? Sales del rancho y te sales a la selva, al bosque, y ahí hay muchos animales. Y pues venga, ¿no? A explorar. Y está bien. Estoy, estoy, estoy investigando en mi propia identidad como artista fuera de los dominios un poco de Wuppertal para también no convertirme solamente en eso, ¿no? O sea, sino explorar y encontrarme, tengo muchas ganas de encontrarme con otros artistas y hacer cosas de calidad y aportar algo a la danza y al teatro, si es que puedo. Y de momento pues estoy eso, con un pie en Alemania, con otro en España, pues porque mi familia está en Barcelona, en Cataluña, y tengo dos hermanas, y tengo mi padre y mi madre que están vivos, y el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, y encontré también a un hombre maravilloso que está en la habitación de al lado, y es alguien con quien pues de pronto estoy también investigando y digo, bueno, pues ni tan mal. Entonces como que todo eso también necesita ser visto, ¿no? No estoy para nada en el discurso de bailarín y nada más. O sea, es que bueno, lo que hablamos, la historia humana, todo lo que vivas, aporta a ese bailarín o a ese intérprete. No estoy con cosa de, no, no, mi vida no es nada más que esto, no tengo nada. No, no, familia, pareja, amigos, salir de ahí, renovarme, reinventarme, confrontarme, encontrarme con mis monstruos, es lo que toca. Y creo que es también un proceso muy básico de cualquier artista, ¿no? Intérprete, bailarín, actor, cantante, músico, pintor, lo que sea. Cualquier persona creativa que estáis ahí seguramente, ¿no? Hay un momento que pasas los 30 y dices, bueno, hay que sentarse un momento a hablar con uno mismo o con una misma. Y a mí me llegó y lo que pasa es que yo también tengo mucha lentitud con los procesos, me cuesta mucho decidir cosas cuando quiero como atender a todo. Y aquí estoy con 39 y tomé la decisión ya definitiva ahora, hace unos meses. Y llegó una pandemia. O sea, mal gafe no podía ser. Pero, pero bien, todo bien. No, bien, las cosas pasan por alguna razón, yo siento, y aquí estoy, pues como todos y todas. De hecho, no estaríamos conversando si no hubieses tomado esa decisión, ¿no? Probablemente, probablemente. Ni hubieras visto el ensayo aquel, no hubiera hecho nada de eso. Así que todo bien. Muchas ganas de fluir y de abrazar la incertidumbre y de entregarme a lo que está por llegar, que eso es la vida, ¿no? Estamos aquí para eso. Así es. Bueno, Pau, muchas gracias por esta conversación tan bonita. Yo espero que la próxima vez que conversemos sea en persona, aquí en Arica, Sí, que realmente podamos tenerte en el centro MB2 como lo habíamos planificado y que sea... sí, sí, tengo muchas ganas de ir para allá. Sí, no, y buena suerte a todos vosotros y vosotras. Bueno, a ti, claro, Fernando, pero a todos los que habéis hecho el tiempo, ¿no? Habéis hecho tiempo para estar aquí escuchando todas las tonterías que os he contado. Pero importante, yo os deseo a todos y a todas salud, salud, salud para vuestras familias también. Y creativamente que os dejen, ¿no? Que nos dejen a todos y a todas hacer, porque la cultura y toda la gente que estamos con cultura estamos en una lucha ahora súper jodida, pero vamos, 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 que no estamos solos. Vamos, Así es. vamos. Bueno, Pau, muchas gracias. Te abrazo a la distancia, te agradezco profundamente por esto y a todas y todos que nos están viendo también, gracias por ser parte de Prácticas Corporales. Nos encontramos en las redes sociales del Centro MB2, tanto en Instagram como en Facebook, Centro MB2. Muchas gracias a todos y todas. Chao. Adiós. Gracias. Chao.